En esta clase vamos a hablar de Listeria monocytogenes, que es uno de los patógenos dentro del grupo de los bacilos gram positivos aerobios no esporulados con mayor impacto en salud pública y también un patógeno que tiene mucho impacto en la industria manufactora de alimentos. A través de la clase vamos a recorrer las características microbiológicas, las manifestaciones clínicas de la infección por listeria, los mecanismos de patogenicidad y los procedimientos para aislamiento, identificación, sensibilidad a los antibióticos. De acuerdo al algoritmo de clasificación clásico de los bacilos gram positivos aerobios, está dentro del grupo de los bacilos no esporulados con morfología regular. En el algoritmo que yo propongo, la he clasificado dentro de los bacilos gram positivos que microscópicamente se pueden ver como cocobacilos y son catalasa positiva. En este grupo de bacilos, cocobacilos catalasa positiva, no ácido alcohol resistente, la morfología del cultivo en agar sangre es esencial para orientar la identificación. Vamos a ver que dentro de este grupo podemos tener colonias pequeñas, no hemolíticas, y bacilos pequeños de algunas especies de corinebacterias y géneros relacionados, colonias pequeñas beta hemolíticas de bacilos pequeños que van a ser móviles, que son características de Listeria monocytogenes. El género Listeria hoy en día incluye 28 especies. Filogenéticamente se ha clasificado en dos clústeres, denominados Listeria sensu stricto y Listeria sensu lato. La única especie que es patógeno humano es Listeria monocytogenes y patógenos en animales son Listeria monocytogenes y Listeria ivanovi. Es un cocobacilo, acá vemos un gram, y por eso yo trato de incluirlo junto con corinebacterias, porque a veces cuando uno habla de letras chinas y empalizadas como una característica diagnóstica de los corineiformes, acá vemos que Listeria también se puede distribuir de una forma que uno puede pensar que son empalizadas y pensar que estamos ante la presencia de un corineiforme. Es beta-hemolítico, aerobio facultativo y es móvil. Listeria se clasifica en base a su composición antigénica, somática y flagelar en 16 serotipos, que están asociadas a distintas características de virulencia. Por ejemplo, los serotipos 1, 2, B y 4B están asociados a casos esporádicos en humanos y animales, y el serotipo 4B principalmente es el serotipo más epidémico asociado a brotes alimentarios. Los serotipos 1, 2A, 1, 2C y 3A están asociados a casos esporádicos humanos en menor frecuencia en animales, pero raramente están asociados a brotes epidémicos. La infección por Listeria monocytogenes se denomina listeriosis. Esta enfermedad es una ETA, una enfermedad transmitida por alimentos. Puede afectar a personas de todas las edades, pero es particularmente peligrosa en ciertos grupos vulnerables, porque en estos grupos la infección puede ser invasiva y manifestarse en forma de meningitis o meningoencefalitis, sepsis, en mujeres embarazadas, producir abortos o nacimientos de niños sépticos con alta mortalidad. La listeriosis invasiva requiere hospitalización en más del 90% de los casos y la mortalidad es muy elevada. La población más vulnerable a hacer la infección invasiva y tener las manifestaciones clínicas de meningitis y meningoencefalitis son las personas gestantes, las cuales tienen 20 veces más riesgo
de hacer una listeriosis invasiva. Después vamos a ver que en la embarazada la enfermedad es benigna. eh, el riesgo de la infección invasiva está dado por la capacidad de listeria de atravesar placenta e infectar el feto. En adultos mayores, porque por sus comorbilidades y por la edad su sistema inmune está alterado y tiene 4 veces más riesgo de hacer una infección invasiva que la población general. Pero el grupo realmente vulnerable es el grupo de pacientes con la inmunidad celular muy alterada, como el caso de trasplantados o inmunosuprimidos en general, con tratamientos oncológicos o inmunosupresores, que tienen hasta 50 veces más riesgo de hacer las manifestaciones invasivas que la población general. Luego del consumo de un alimento contaminado, en la mayoría de la población y la población inmunocompetente, se puede llegar a producir una enfermedad intestinal, como una gastroenteritis muy leve, autolimitada, que suele durar de 1 a 3 días y que no requiere tratamiento antibiótico. El problema de esta enfermedad intestinal es que las personas y los grupos vulnerables puede evolucionar y listeria puede diseminarse a través de sangre y hacer la enfermedad invasiva. La diarrea por listeria no se diagnostica en el laboratorio. Aislar listeria de materia fecal requiere de medios selectivos muy caros, y los protocolos que se utilizan generalmente para el aislamiento a partir de alimentos, y no se diagnostica en el laboratorio porque tampoco las personas acuden al hospital porque es una diarrea muy leve y autolimitada. En las mujeres embarazadas, la enfermedad es benigna y se va a manifestar como un síndrome gripal, con fiebre, dolores musculares, fatigas, pero la gravedad es lo que dijimos anteriormente, la capacidad de listeria de atravesar placenta e infectar el feto en el útero materno. Entonces, los síntomas de las personas embarazadas son leves y hasta algunas personas embarazadas no tienen síntomas. Sin embargo, las consecuencias del consumo de un alimento contaminado con listeria en personas gestantes son devastadores, porque se puede producir muerte fetal y aborto espontáneo, parto prematuro con muchas complicaciones o infección de un neonato séptico o con meningitis, con altas tasas de mortalidad y en los sobrevivientes con muchas secuelas neurológicas. La listeriosis neonatal se llama la entidad que comprende la infección en la embarazada y el neonato. Se puede manifestar en forma temprana, que es cuando el niño muestra signos de infección a las 48 horas posteriores al parto, y en general los niños, los neonatos de la listeriosis temprana se manifiestan sépticos, y la listeriosis neonatal tardía, que se produce más de 5 días del parto, y en general la manifestación clínica que predomina es la meningitis. En la listeriosis temprana, la infección se da probablemente intraútero y el niño ya nace infectado, y en la listeriosis neonatal tardía se puede producir la infección a través del canal de parto durante el nacimiento por el contacto del neonato con las secreciones vaginales con listeria de la madre. Por eso es tan importante la prevención, primero y principal, en las embarazadas, pero en el caso de tener algún síndrome, algún síntoma leve gripal, el tratamiento profiláctico antes del parto. En las personas no embarazadas y de grupo de riesgo, la enfermedad invasiva se puede producir como bacteriemia y meningitis o meningoencefalitis principalmente. Y acá, en este grupo de personas, sobre todo
adultos mayores, trasplantados, inmunosuprimidos, la mortalidad es elevada. 1 de cada 20 personas con listeriosis invasiva, a pesar del tratamiento antibiótico, puede morir. A diferencia de otras ETA, como la salmonelosis, shigelosis, eh, las infecciones por Escherichia coli, que pueden ser de horas a pocos días de incubación luego del consumo del alimento, con listeria el periodo de incubación es más largo. Luego del consumo de alimentos pueden una mediana de 8 días de periodo de incubación hasta que aparezcan los primeros signos de enfermedad invasiva. Pero el rango del periodo de incubación puede llegar hasta los 67 días. Cuando uno ve una curva epidémica de un brote de salmonelosis, ve la típica curva de Gauss, que en un corto periodo de tiempo se van produciendo muchos casos. En cambio, cuando uno ve una curva epidémica de un brote por listeriosis, ve a lo largo del tiempo, este es un brote que ocurrió en Suiza y, como ven en el gráfico, durante 2 años se fueron produciendo casos que pudieron ser considerados como casos esporádicos. Y recién en el año 2020, debido a un sistema robusto de vigilancia en Suiza, se pudo detectar el alimento que estaba circulando contaminado con la cepa que estaba causando infección en los casos humanos. El tratamiento con listeriosis es principalmente con ampicilina, a veces no hace falta el agregado de un aminoglucósido. Los beta-lactámicos, ampicilina, amoxicilina, es la elección inicial. El efecto parece ser bacteriostático contra la Listeria monocitógenes, que es un patógeno intracelular. A concentraciones subinhibitorias, los beta-lactámicos van a reducir la producción de ciertos factores de virulencias esenciales, que vamos a ver después, como la listeriolicina, y a altas concentraciones sí logran una completa eliminación bacteriana. Es importante que considerar que Listeria es resistente a cefalosporinas de amplio espectro debido a que no tiene mucha afinidad con la proteína ligadora de penicilina de tipo 3. Y esto es importante porque ante un cuadro de meningitis, muchas veces Listeria por su forma cocobacilar se confunde con otros gram positivos y el tratamiento empírico inicial es ceftriaxona, y hasta que se confirma que se trata de Listeria monocitógenes y se rota el antibiótico, es un tiempo crucial entre la vida y la muerte del paciente. La alternativa de tratamiento para los pacientes que son alérgicos a los betalactámicos es el cotrimoxazol, que son la trimetoprima y la sulfonamida, es efectiva contra la listeria intracelular y extracelular. Así que el cotrimoxazol, que es la combinación de las drogas, logra una actividad bactericida, aunque por separado son bacteriostáticos. Y además el cotrimoxazol penetra fácilmente en las células y alcanza los niveles necesarios, porque siempre hay que recordar en la elección del tratamiento que Listeria monocitógenes es un patógeno intracelular. Listeria es una bacteria realmente equipada para adaptarse desde el punto de vista genético. Es, como dije antes, un patógeno intracelular. En el ambiente tiene un ciclo de vida extracelular y tiene una capacidad impresionante para persistir en una diversa gama de nichos. Y esa capacidad se basa en un sistema sofisticado genético para detectar y responder al estrés ambiental en el que se encuentra. Cuando está en el ambiente e incluso cuando atraviesa el estómago y tiene que afrontar las condiciones adversas de pH y de enzimas del tracto gastrointestinal, Listeria tiene un cassette de genes de respuesta al estrés que se activan regulados por un factor sigma que es activado ante situaciones de estrés físico-químico.
Y en el huésped, los genes de virulencia que son esenciales para el ciclo intracelular de infección están regulados por el regulador de la transcripción PRF, que también se activa y activa la transcripción de genes de virulencia, con lo cual Listeria va cambiando la expresión de sus genes de acuerdo al ambiente en el cual se encuentra. Todos los aislamientos de Listeria monocitógenes tienen un conjunto central de determinantes de virulencia que van a ser los responsables de las características básicas del ciclo de infección que podemos ver en esta filmina, que son la invasión de la célula huésped, el escape de la vacuola fagocítica, la proliferación, rápida intracelular, la multiplicación, la movilidad intracelular basada en la polimerización de filamentos de actina de la célula huésped y la diseminación hacia células adyacentes. Las funciones de este ciclo están codificados por 10 genes claves de virulencia que están dispuestos en 5 unidades transcripcionales. Todas se expresan coordinadamente bajo el control del regulador de la transcripción PRFA, con lo cual a estos 10 genes de virulencia se los designan colectivamente como regulón PRFA y son el cassette de supervivencia intracelular de Listeria. Los principales y los genes claves son el gen que codifica para la listeriolicina, que es la toxina formadora de poros y que media el escape de las vacuolas del fagolisosoma, los genes que codifican para las fosfolipasas C, que son fosfolipasas de amplio rango de sustrato y actúan en concierto con la listeriolicina para promover la liberación bacteriana de la vacuola fagocítica. Los genes de internalina, que codifican para una familia multigénica de internalinas que son esenciales para la entrada de Listeria en células que normalmente no son fagocíticas. Y el gen que codifica para la proteína de superficie A, que es la proteína que polimeriza los filamentos de actina intracelulares y que es la requerida para que la Listeria se pueda mover dentro de la célula y se pueda propagar de célula a célula. Una clave de la patogenicidad de Listeria monocitógenes es su capacidad de invadir un número importante y diverso de células eucariotas. Para graficar cómo sería el ciclo intracelular de Listeria, una vez que la bacteria es fagocitada, en este caso por un macrófago, donde se forma el fagolisosoma para eliminar la bacteria, comienza a sintetizar esta situación de estrés, activa la expresión del gen que codifica para la listeriolicinao. La listeriolicinao es la que permite disgregar las membranas del fagolisosoma y va a permitir que la listeria se multiplique intracelularmente. Por un mecanismo de quorum sensing, que es un mecanismo que regula la expresión génica en base a la densidad celular, al multiplicarse, Listeria va a comenzar a sintetizar el resto de los factores de virulencia, como las internalinas, que recuerden necesaria para invadir células no fagocíticas, y la proteína que polimeriza la actina, que le va a permitir moverse dentro del citoplasma e invadir las células adyacentes. Acá vemos un video fantástico donde se ven cómo polimerizan la actina, es una cola tipo cohete de propulsión que les permite moverse dentro del citoplasma y atravesar la membrana e invadir las células adyacentes. Brevemente, la fisiopatogenia de la listeriosis es la siguiente. Una vez ingerido el alimento contaminado, aquellas bacterias que sobreviven el pH del estómago y las condiciones adversas, en el intestino
son controladas por el sistema de inmunidad celular propia de la mucosa intestinal. Pero en aquellas personas con inmunidad alterada, incluso sin necesidad de replicarse en el epitelio intestinal, Listeria es capaz de traslocar el epitelio intestinal y a través de la linfa llegar a sangre y pasar a hígado. En hígado, más del 90% del inóculo bacteriano es eliminado. Pero, de nuevo, en aquellos pacientes con inmunidad alterada, las bacterias que sobreviven la eliminación en hígado se multiplican, pasan al torrente sanguíneo y, debido a su capacidad de atravesar tantas barreras, Listeria, que tiene tropismo por el sistema nervioso central y el útero grávido, atraviesa la barrera hematoencefálica y puede producir la meningitis o meningoencefalitis, y atraviesa la mujer embarazada la placenta y puede infectar al feto. En el laboratorio, el aislamiento de Listeria no representa ninguna dificultad. Listeria va a ser aislada de sangre o de líquido cefalorraquídeo, debido a sus manifestaciones clínicas. De sangre crece en hemocultivos rápidamente. En la microscopía directa, el hemocultivo muchas veces se puede confundir con un coco gram positivo. Una vez cultivada, crece en todos los medios convencionales de cultivo, en agar sangre, en agar chocolate, en caldo tioglicolato, en agar tripteína soya o cualquier agar nutritivo, y en agar sangre es donde vamos a ver la colonia sospechosa, que es una colonia beta hemolítica, pero no con una hemólisis que rodea la colonia, sino la hemólisis se puede observar al levantar la colonia. Al gram vamos a ver que son cocobacilos gram positivos, la catalasa va a resultar positiva y es móvil. Estas características fenotípicas nos permiten la identificación presuntiva rápida de Listeria monocitógenes. Después se puede confirmar la identificación, pero ya nos permiten una identificación presuntiva para orientar el tratamiento antibiótico. Y si el paciente estaba recibiendo cefalosporinas de amplio espectro, rotar ampicilina o ampicilina más alguna aminoglucosa. En el líquido cefalorraquídeo, cuando el cuadro clínico es meningitis, produce meningitis que producen bacteriemia en el 45 al 60% de los casos, con lo cual no en todos los casos de meningitis vamos a aislarla también de hemocultivo. El fisicoquímico del líquido cefalorraquídeo tiene una glucorraquia normal. Al gram se observan los cocobacilos hasta en un 60% de los casos, pero puede ser que no se observen. Tiene una pleiocitosis moderada a predominio polimorfonuclear. El líquido cefalorraquídeo, antes de ser cultivado, tiene que ser centrifugado. El inóculo de Listeria en el líquido cefalorraquídeo es muy bajo, la cantidad de bacterias es muy baja, hay que centrifugar, y desarrolla a las 24 horas en los medios convencionales. Al igual que en el caso anterior, la identificación presuntiva se puede dar con pocos marcadores fenotípicos, como la beta-hemólisis, la microscopía, catalasa y la movilidad. Si tienen interés en los procedimientos para aislamiento, identificación y caracterización, con más pruebas fenotípicas, pueden descargar de este sitio el manual de procedimientos que hemos realizado. Hoy en día también hay muchos métodos utilizados por laboratorios clínicos, los famosos paneles sindrómicos, métodos moleculares, y por lo menos en Argentina uno de los más ampliamente implementados es el panel de BioFire. Y estos paneles presentan un panel para meningoencefalitis y meningitis y el panel de sepsis que incluyen Listeria monocitógenes, con lo cual en los laboratorios que cuentan con esta tecnología, a partir de sangre, a partir del líquido cefalorraquídeo, en una hora y media, se puede detectar ADN de Listeria
y tener un diagnóstico rápido. De cualquier forma, siempre hay que seguir con el cultivo. ¿Con qué otras especies o géneros podemos confundirnos en el laboratorio Listeria? Veamos estos tres aislamientos. Este aislamiento, las colonias son similares, solamente en el aislamiento 3 se evidencia más la beta-hemólisis. Este parece beta-hemolítico y acá no se evidencia a simple vista la hemólisis. La microscopía, excepto en el caso 3, en donde uno puede ver cadenas y asumir que estamos ante un estreptococo, en este caso se ven como cocos, cocobacilos, no podemos determinar si son cadenas cortas o no, y en este caso también bacilos o cocobacilos en los cuales el ojo no entrenado puede confundirse y pensar que se trata de algún coco gram positivo. El aislamiento 1, que presentaba esa microscopía que uno puede confundirse con un coco gram positivo, es catalasa positiva. Y esta es la prueba que nos va a ayudar a diferenciar del aislamiento 1, del 2 y el 3, en el que sí son catalasa negativa y uno puede pensar que, de acuerdo a la microscopía, estamos ante la presencia de un coco. El aislamiento 1 también es móvil a temperatura ambiente, mientras que el aislamiento 2 y 3 son inmóviles y da la esculina positiva, al igual que el 2 y el 3. Pero la clave está en la catalasa, que es una prueba sencilla, con lo cual, con estas pocas pruebas, y sobre todo con la movilidad, podemos hacer una identificación presuntiva o sospechar que se trata de Listeria monocytogenes. ¿Y por qué yo elegí Enterococos, Streptococcus agalactiae y Listeria como microorganismos que nos podemos confundir? Porque sobre todo si la muestra es un líquido cefalorraquídeo de un neonato, estos son agentes que de alta frecuencia de aislamiento en meningitis neonatal, con lo cual en el tipo de muestra, cuando es una meningitis de un neonato, tengan en cuenta que Listeria, Enterococos fecales y Galactiae son agentes etiológicos y tienen que estar atentos para la diferenciación de estos tres géneros. Cuando dudamos de la beta-hemólisis, la prueba de CAMP es importante para la identificación porque Listeria es CAMP positiva. Pero no es el CAMP típico que vemos con Streptococcus agalactiae, la punta de flecha. Listeria monocytogenes con Staphylococcus aureus produce una prueba de CAMP positiva con cabeza de fósforo. Lo que sí es clave para la identificación es la movilidad. Ese tipo de bacilo beta-hemolítico, catalasa positiva, sobre todo aislado de sangre o de un líquido cefalorraquídeo, si es móvil y en un medio semisólido da esta movilidad típica de paraguas invertido, ya realmente podemos con certeza asumir que estamos frente a Listeria monocytógena. La prueba de movilidad en tubo, en la cual se usa un medio semisólido, las características descritas para esta prueba es que una prueba positiva es cuando, como se ve acá en la foto, el medio se ve turbio o se ve crecimiento fuera de la línea de inoculación. Y negativo es cuando el crecimiento solo se ve en la puntura. Pero ojo, que estos son medios que se utilizan mucho para bacilos negativos, en los cuales esta interpretación se aplica. En el caso de Listeria, lo que se ve es una movilidad en la parte superior del tubo, un halo de turbidez, lo que llamamos paraguas invertido, en la parte superior. Y algo importante es que Listeria no produce las proteínas de los flagelos a 35-37 grados, la temperatura de incubación, sino a temperatura ambiente. Con lo cual, cuando sospechamos Listeria, hacemos una prueba de movilidad, porque vimos un cocobacilo gram positivo, catalasa positiva, beta hemolítico, recuerden que la movilidad debe realizarse a temperatura ambiente.
Temperatura ambiente va a depender de nuestra región geográfica. Temperatura ambiente se le llaman 22 grados. O sea que en zonas frías donde la temperatura es menor, a pesar de que Listeria es psicrófilo y desarrolla a temperaturas hasta de heladera, la producción óptima de flagelos se produce alrededor de los 20-22 grados. A eso llamamos temperatura ambiente. La movilidad en fresco es muy útil para la identificación de listeria porque, como ven, en este videíto tiene una movilidad clásica, lo que llamamos movilidad a los tumbos. Cuando se ve una movilidad en fresco, siempre al que no está entrenado para ver los frescos, tiene que tener cuidado de no confundir el movimiento browniano de la movilidad, que es el desplazamiento continuo de las partículas en una solución. Se mueven todas hacia el mismo lado. Las bacterias que son móviles se van a ver moviendo a distintas direcciones, como es este caso. Y Listeria se mueve así, movilidad a los tumbos. A diferencia de otras bacterias peritricas que cruzan los campos, esta es la movilidad de tumbos de Listeria. Tenemos que saber que los frescos, observar un fresco al microscopio genera aerosoles, con lo cual o usamos protección personal respiratoria o, debido a ese riesgo de exposición a aerosoles, nosotros por lo menos tratamos de evitar hacerlo y evitar recomendar este tipo de metodología para la observación de la movilidad, sobre todo con microorganismos patógenos como Listeria. Para hablar de la epidemiología y entender la epidemiología de Listeria, tenemos que entender la ecología. Listeria es una bacteria ubicua, se encuentra en todos lados, en entornos húmedos, en suelo, agua, sobre todo en vegetación, en descomposición, y el intestino de animales, sobre todo rumiantes, el ganado, es un reservorio importante de listeria y eh, un ciclo continuo de infección, mantiene listeria en el ambiente. Y en humanos está descrita la aportación intestinal. O sea, uno cuando consume un alimento contaminado con listeria, puede seguir excretando listeria a través de heces, así como la mujer embarazada puede excretar listeria a través de las secreciones vaginales, se puede seguir excretando listeria a través de heces y ser un portador asintomático si uno es inmunocompetente. Otra de las características que son importantes para entender la epidemiología es que sobrevive y se multiplica en temperaturas de heladera, 4 grados, que el frío es uno de los métodos utilizados para garantizar la inocuidad de los alimentos. Por eso Listeria es un problema para la industria, porque a pesar de si tiene bajo inóculo el producto, durante el almacenamiento a temperatura de refrigeración, el inóculo aumenta porque la listeria se multiplica y el producto, el alimento producido, puede representar un riesgo importante para la salud pública. Otra de las características es que produce biofilms que son muy difíciles de erradicar con desinfectantes y de limpiar, y una vez que entra a una planta productora es muy difícil de eliminar. Listeria se transmite cuando los alimentos son cosechados, procesados, preparados, empacados, o sea, en cualquier parte de la línea de producción, desde la granja hasta la mesa, porque podemos contaminarla en nuestro hogar por contaminación cruzada de alimentos crudos y cocidos. Listeria puede contaminar un alimento en todas partes de la cadena. Y las mascotas también pueden propagar la bacteria si consumen alimentos contaminados con Listeria monocitógenes, porque pueden excretar Listeria por las heces. De hecho, hace un año, hubo un recall a una compañía que producía alimentos para mascotas por contaminación con Listeria. Era alimento contaminado que las mascotas comían crudas. Los alimentos de riesgo para Listeria son los que permiten el crecimiento, los permisivos,
Y por supuesto son todos los lácteos sin pasteurizar y todos los alimentos listos para el consumo, que significa cualquier alimento que se consume sin cocción previa. Pero últimamente, durante los últimos años, perdón, con, mejoraron los métodos de detección de listeria en alimentos y detección de brotes, y muchos brotes de listeriosis fueron asociados a alimentos que antes no se pensaban, como frutas, vegetales congelados, helados. La vigilancia epidemiológica es esencial porque, como vimos antes, la curva epidémica de listeria puede ser insidiosa y los casos se pueden presentar como casos esporádicos. Uno tiene que tener en cuenta que cada caso de listeriosis está asociada a un alimento contaminado. Y ese alimento puede ser un alimento con larga vida útil, un alimento listo para el consumo, como algún embutido, vegetales congelados, que pueden seguir por largos tiempos contaminando e infectando. Acá solamente muchos brotes de listeriosis en el mundo, yo incluí los más grandes, el brote del 2011 en Estados Unidos, que afectó 24 estados, porque esta es otra, la globalización y los brotes de listeriosis, ¿no? Los alimentos eh, contaminados se distribuyen dentro de un país a muchas regiones y se exportan. Bueno, este caso en Estados Unidos produjo 30 muertes, un aborto, y afectó 24 estados y estuvo asociado a melones. En el 2018, antes en el 2017, el mayor brote de listeriosis hasta el momento de la historia fue en Sudáfrica. El alimento fue un embutido. 15 países afectó, se inició en Sudáfrica, pero 15 países de África, porque el embutido era producido en Sudáfrica y exportado, 1000 casos y 180 muertes. Y en el 2018, un brote en la Unión Europea que involucró 5 países, 40 casos, 9 muertes, que comenzó en el 2015 y recién en el 2018 se pudo detectar que el alimento involucrado eran vegetales congelados de una planta de Hungría que se exportaban al resto del mundo. Con lo cual, en Argentina, por ejemplo, esa alerta internacional sobre vegetales congelados que fueron exportados al resto del mundo, hizo que el ente regulador de alimentos en Argentina monitoreara todos estos alimentos congelados, ¿no? Tipo legumbres, verduras congeladas, y encontró listeria en varios de ellos. Esos alimentos, si bien los fabricantes indican que deben ser cocidos antes de consumir, muchas veces la publicidad es engañosa y también las cambio de hábitos con la emergencia de personas que desean comer alimentos crudos, hacen que muchas personas comían estas ensaladas sin cocción previa. Entonces, el alimento es inocuo en per se, porque es un alimento que debe ser cocido antes de consumir, y listeria es fácilmente eliminada con la cocción, más de 60 grados se elimina, pero si uno lo consume crudo, representa un riesgo para la salud. Y en España, hace poco, en el 2019, el brote mayor que ocurrió en España, con 215 casos y 4 muertes y 6 abortos, por una carne mechada. En Argentina le llamamos matambre, son carnes que se comen cruda, como en Estados Unidos se le dice el deli meat, y esto hasta produjo un escándalo legal en el cual se está pidiendo 10 años de prisión a los dueños de la empresa por cargos de homicidio. Con lo cual, fíjense hasta qué punto Listeria realmente no solo es un problema para la salud pública, sino para la industria. Por eso es importante que desde nosotros, por ejemplo, en Argentina,
desde los laboratorios de microbiología insistimos en que la listeriosis sea un evento bajo vigilancia y afortunadamente a partir del 2022 es bajo vigilancia. En otros países de Latinoamérica ya antes, en Chile en el 2005 es un evento de notificación obligatoria. Y es importante porque de esa forma podemos alertar en forma temprana ante la ocurrencia de brotes y permitir la investigación y el control necesario para interrumpir la transmisión. Monitorear qué pasa con la enfermedad en nuestros países, identificar cuáles son las principales fuentes, los principales alimentos involucrados y conocer las características epidemiológicas locales. En Argentina, de los últimos 30 años, del 86 al 2016, hemos visto que disminuyó el caso de listeriosis neonatales y eso nos puso muy felices porque eh, mejoró las campañas de prevención en donde los obstetras y ginecólogos y nutricionistas ya son más conscientes de la enfermedad y cuando la mujer embarazada va a consulta, se las informa sobre los alimentos de riesgo que deben evitar durante el embarazo. Como realizamos la subtipificación molecular, y nuestro laboratorio es el laboratorio de resistencia, durante esos 30 años, la listeriosis no era de notificación obligatoria, con lo cual estos fueron aislamientos derivados por demanda espontánea, detectamos varios clústeres, varias aislamientos, casos clínicos genéticamente idénticos que posiblemente estuvieran asociados al consumo del mismo alimento. Pero sin la información epidemiológica es imposible determinarlo. El único que pudimos determinar, porque tuvimos la información epidemiológica, porque hubo sospecha, es estos dos aislamientos ocurridos en poco tiempo de listeriosis neonatal, que fue nosocomial. O sea, una paciente fue el caso índice y el segundo caso, el niño hizo una listeriosis tardía y fue infectado por contaminación intrahospitalaria producida por las secreciones vaginales de la primera mujer. En los últimos años sigue a la baja el número de listeriosis en el embarazo, pero lo que hemos visto cambiar es el tipo de alimentos donde se está aislando listeria, que hasta en los 90 y principios de los 2000 eran principalmente chacinados y embutidos. En nuestro país no vimos mucho en queso, pero tampoco sabemos si se está monitoreando tanto en quesos. Y lo que estamos viendo es mucho aislamiento de listeria monocitógenes en vegetales congelados. Hoy en día la vigilancia epidemiológica molecular la realizamos por secuenciación de genoma y ven que les estoy mostrando lo que está ocurriendo en tiempo real, que estamos viendo que desde el 2019 está circulando un clon, estos son casos humanos, un clon en el cual posiblemente hay un alimento o un productor de alimentos que tiene esa listeria que persiste en su empresa, que es el responsable de esto. Con lo cual esto amerita una investigación más profunda, ¿no? Para llegar a detectar qué alimento y qué productor está involucrado. Listeria se mantiene sensible a los antibióticos, realmente, a diferencia de otros gram positivos y a diferencia de enterococos que realmente adquieren la resistencia por transferencia horizontal, Listeria aparentemente se ha mantenido bastante estable y sigue siendo bastante sensible en su perfil, ¿no? De sensibilidad, es sensible a la mayoría de los antibióticos contra gram positivos y es resistente a las cefalosporinas de amplio espectro. Y para realizar la sensibilidad únicamente se justifica si hay una falla de tratamiento o el paciente no evoluciona. Si no, no se justifica que se realice sensibilidad. La norma del CLSI M45
estableció estos puntos de corte para penicilina, ampicilina y trimetoprima sulfa, las opciones terapéuticas. El método, como los demás, microdilución en caldo, y se puede realizar también la determinación de SIM por tiras de gradiente, pero, repito, no es necesario a menos que haya una falla de tratamiento, el paciente no evolucione. Eh, Acá es un grupo el EUCAST, el grupo europeo, ha establecido estos puntos de corte para difusión por discos, usando Müller-Hinton más un 2,5 a 5% de sangre de caballo, inóculo de 0,5 de McFarland, pero incubado en atmósfera de dióxido de carbono de 20 a 24 horas. Por experiencia le digo que muchas veces ven que la lectura se puede ver por la hemólisis, ¿no? Pero muchas veces hay que incubar 48 horas para poder realmente realizar la lectura porque es difícil. Pero nosotros porque hacemos eh, eh, como vigilancia para ver si hay emergencia de resistencia, pero desde el punto de vista clínico no es necesario realizar la sensibilidad. Con lo cual, resumiendo, Listeria es un anaerobio facultativo. Recuerden, esto va a crecer en frascos de aerobios, pero puede crecer en frascos de hemocultivo anaerobio. Fermenta la glucosa, el TCI es ácido-ácido, es no esporulado, no ramificado, no ácido alcohol resistente. Se va a ver como bacilos pequeños, cocobacilos, y si uno no tiene experiencia y no la vio muchas veces, se la confunde con un coco. Se pueden observar algunas cadenitas o empalizadas, entonces no podemos confundir con un coco o un corine. A veces se puede ver pleomórfico, pero créanme que he visto muchas listerias y siempre se ve coco bacilar. La beta hemólisis no difunde más allá de la colonia, y esta es una característica típica. eh, Uno levanta la colonia y ve la beta hemólisis, son catalasa positiva, es móvil, y la movilidad en paraguas invertida en medio sólido son la movilidad de los tubos y el paraguas invertido, pruebas fenotípicas fáciles y realmente que permiten eh, hacer una identificación presuntiva y casi con certeza del listeria. Muchas gracias.